Raúl está aterrado y ya no puede dormir en su habitación. De hecho, su casa entera le representa una profunda amenaza, y te voy a explicar por qué. Esto es algo que está ocurriendo al día de hoy, y no sabe qué está pasando en su hogar, pero no es algo que comenzó en este día. Es algo que comenzó hace 10 años. Hace 10 años, Raúl tenía cerca de 10 o 11 años, y hubo una temporada en la que estaban haciendo remodelaciones en su casa. Parte de la remodelación era que su papá le quería dar una habitación como muy bonita, muy temática para él. Y en ese tiempo, como no eran solo las adecuaciones de la habitación de él, sino también parte de la sala y el comedor, él se tuvo que quedar a dormir en la habitación de sus papás. Su papá no iba a soportar que Raúl se quedara en la habitación de ellos y aparte dormido en la cama en medio de él y de su esposa. Así es que compró un pequeño sillón, lo suficientemente grande para que se acostara, pero no lo suficientemente grande como para que estuviera cómodo queriendo estar siempre ahí. Ese silloncito lo compró con la finalidad de que solo estuviera una temporada pequeña, a lo mucho 2 meses, en lo que terminaba en su habitación, y ahora sí, felizmente se iba a su habitación, y él ahora iba a tener un nuevo silloncito en el cuarto, el cual le iba a servir para ver la televisión. Raúl, cuando probó el sillón, le gustó. Era un sillón cómodo, no tan agradable como para pasar demasiado tiempo ahí, no tan agradable como para querer cambiarlo por su cuarto, pero lo suficientemente bueno como para dormir ahí una buena cantidad de noches antes de llegar a su habitación, nueva, remodelada, personalizada. Bueno, es en estas circunstancias en donde comienzan a ocurrir las cosas que estoy a punto de decirte. El día es normal perfectamente. Cuando él llega a la habitación de papá y mamá, busca primero que hayan mamá y papá estado un buen rato juntos, para después él entrar y simplemente acostarse y dormir, no ser una molestia. El muchacho ya es bastante consciente a esta edad, así es que una noche va y se acuesta. Te lo vuelvo a decir, esto no es el día de hoy, esto fue hace 10 años. Y en esa noche, teniendo él entre 10 y 11 años acostado ahí, de repente hay algo que lo despierta. ¿Qué hora es? No sabe, no hay ningún reloj alrededor, pero ya está entrada la noche. Cuando él abre los ojos, los abre con mucho sueño. Se siente pesado, se siente incómodo, pero lo peor es que hay algo que lo está haciendo sentir como con un poquito de miedo, como con la sensación, como si algo de ahí no estuviera bien. Tarda tiempo, tiene 11 años, no está tan despierto, literalmente por la hora, literalmente por la edad y sus experiencias, así es que tarda tiempo en darse cuenta qué es eso que lo hace sentir incómodo, y se da cuenta ahí. Son un par de soniditos, son un par de sonidos que no corresponden a la habitación en ninguna hora del día y menos en la madrugada, porque son voces de personas, y voces de personas que no vienen de detrás de él donde está la cama de sus papás, son voces que vienen de enfrente, donde está la puerta de la salida del cuarto, pero no vienen de un punto, vienen de dos, los extremos de la habitación. Del lado izquierdo, él levanta la cabeza y observa hacia la esquina y logra ver 2 sombras. La sombra de un hombre y de una mujer que se están agarrando de la mano y están dando la espalda a Raúl y a sus papás y están hablando continuamente. Él no ve el movimiento de su rostro, no ve que se muevan las bocas, pero escucha perfectamente las voces. Es como si estuvieran recitando algo a una velocidad tan monótona que genera sueño y es difícil entenderlo. Puede ser su idioma, puede ser otro, no lo termina de identificar. Cuando entonces se da cuenta del lado derecho que de ahí también vienen sonidos. Voltea para allá y hay otra pareja exactamente igual, pero vestidos de blanco. Los que están del lado izquierdo son sombras absolutamente oscuras, lo que lo hace pensar que tal vez están vestidos de negro, pero los de acá están vestidos de blanco. Pero el cabello, la silueta de la cabeza, la altura, es idéntico. Es idéntico, solo la ropa es blanca. Es de noche, no hay ninguna luz en la habitación, entonces nota que es un color claro y parece blanco. Esa pareja tiene las manos agarradas e igual que la otra, están hablando de una manera tan monótona que es difícil entenderlos y entonces comienza a sentir miedo, se intenta levantar de la cama y es como si le hubieran arrancado las fuerzas del cuerpo porque donde hace presión en el mueble para levantarse, cae de golpe en el sillón y se queda totalmente dormido. Al día siguiente, en el almuerzo con su mamá y con su papá, él no recuerda bien las cosas hasta que su papá suelta una carcajada y dice:
Oye, Miranda, ¿ya escuchaste a tu hijo? Que ahora en las noches da patadas como si fuera un caballo, como si fuera un perro, como si se anduviera ahí escapando de algo. Y entonces, en ese momento, Raúl se acordó de lo que había visto la noche anterior y se puso pálido, pero no les dijo nada. No les iba a decir algo que era obvio que era un sueño. Ahí no había rastro de que hubiera estado ninguna persona. Aparte eran personas idénticas, de negro y de blanco. Eso es ridículo. Tal vez lo vio en alguna caricatura. Tal vez lo vio en alguna parte. Su cabeza le dice, estaba soñando. No digas nada, cállate. Y le hace mucho caso a la cabeza. Y van a pasar varios días. Hasta que un día en la madrugada, estando allí en la habitación, y después de haber olvidado ese suceso extraño de días anteriores, algo lo despierta en la madrugada. Pero ahora ya tiene algo que no tenía días atrás. Experiencia. Identifica en segundos qué son los sonidos. Y que esos sonidos no es la primera vez que los escucha. Así es que voltea al lado izquierdo y después al lado derecho, los extremos de la habitación. Y en ambos están las parejas. Pero ahora no nada más es eso. Ahora está seguro que la ropa es blanca y que la ropa es negra. Porque la puerta de la habitación también está abierta. Y justo en la habitación, en esa puerta, hay una pareja más que está parada, pero como si estuviera de perfil a la cama. E imagínate que abres la puerta y se posicionan poniendo la espalda contra la puerta y la pareja está agarrándose las manos y frente a ellos hay otra pareja igualmente. Unos vestidos de blanco, otros vestidos de negro. Son idénticos y ahora sí ves rasgos en el rostro. Son como si fueran clones, son las mismas caras, son los mismos rasgos y están hablando al mismo ritmo todos. Cuando ve eso se asusta. Intenta tirar un grito, pero otra vez es como si algo le absorbiera la energía. Cuando intenta hablar, cae de golpe en la cama. Tiene un miedo terrible, terrible. Ya no quiere dormir ahí. Ya esto no es fácil de olvidar. Ahora sí esto no puede ser un sueño. Está seguro que estaba despierto, pero no sabe cómo decirle a sus papás. Sus papás ahora se ven un poco cansados. Y él no sabe si tiene que ver con algo de lo que él vivió o si es cosas que ellos están viviendo como adultos. Así es que en estos días está pensando cómo salir adelante, pero digamos que los visitantes no tenían su mismo ritmo ni su mismo tiempo, ni se iban a esperar a que él estuviera seguro o a gusto. Porque una noche cuando estaba pensando cómo poder expresar, cómo pedir ayuda, volvieron a aparecer. Solo que con un pequeño cambio. Ahora había mucha luz. Ambas parejas en los extremos, ambas parejas en medio de la puerta, y justo detrás de ellos, pegados a la pared del pasillo, otra pareja más, de los cuales emanaba una luz muy brillante, pero era algo muy brillante, cegador, y cuando él se quedó viendo a la luz, simplemente perdió conciencia. Se levantó en la mañana, se sentía profundamente cansado, y durante los siguientes días le pedía a su papá que por favor, no importa cómo estuviera la habitación, y ya se quería ir a dormir para allá. Él, finalmente después de 3 días, convence a su papá, se va a dormir en la habitación, siempre cierra la puerta y no la cierra de forma normal. Y te lo digo que no es normal porque ya ha causado problemas en su casa. Cierra la puerta y trae una silla del comedor, la cual la pone debajo de la cerradura para que nadie haciendo fuerzas por fuera la pueda abrir. Él no quiere que le vuelvan a abrir la puerta en la noche, porque lo que pasó en el cuarto de sus papás no quiere que pase en el suyo. ¿Sabes cuál es el problema? Que después tuvo que poner trapos debajo de la puerta y en la parte de arriba, porque se colaba una luz muy brillante. Una luz que era algo cegador, y aun cuando era una rendijita lo de abajo, iluminaba todo el cuarto, a ese nivel de luz. Raúl, durante los siguientes años, desarrolla una, digamos, forma de ser un poquito ensimismada. No se sabe relacionar bien con los demás, se siente raro, se siente sucio, se siente guardando un secreto, se siente que él no es como los otros, que no encaja en ninguna parte, que nadie lo va a entender, que él es diferente. Y entonces sus papás, en lugar de estar involucrados en que él desarrolle como más amistades y que sea una persona más sociable, están tan cansados, están tan abrumados por su día a día, que Raúl se da cuenta que le han dejado de prestar atención desde hace mucho tiempo. En algún punto, en los siguientes meses, la mamá da una noticia. Vas a tener un hermanito. Ella está embarazada, no se nota, pero los meses avanzan rápido, y en esos meses que avanzan rápido, esa luz sigue entrando por la puerta una y otra vez. Raúl no está preocupado por sus papás, porque él no entiende si están en peligro o no.
Él tiene miedo de esas cosas y cree de alguna manera que vienen por él, que todo está pasando por él. Por ese tipo de pensamientos es por lo que no se puede relacionar con los demás. Su cabeza no lo deja tranquilo. Su hermano nace y a partir de ese momento no hay más luces en la casa. Nadie se vuelve a aparecer. No hay más situaciones. Y pasan 10 años. Raúl hoy tiene entre 20 y 22 años. Tiene un hermano de 10. Y esta historia estaba absolutamente olvidada porque son los recuerdos fantasiosos de un niño de 10 y 11 años. ¿A quién le importa? Después, cuando entras en la preparatoria o en la universidad y estás desarrollando carrera, esas cosas se olvidan. Estás saturado en tu agenda, tienes cosas que hacer desde el primer momento de la mañana hasta el último momento de la noche y no caes rendido, caes desmayado en tu cama. Entonces, ya para estas alturas del partido, Raúl definitivamente ya no se acordaba de eso. Hasta que hace 2 días, su hermano en el desayuno empezó a contar que él tenía miedo porque en el cuarto de sus papás había visto a unas personas vestidas de negro y de blanco y a alguien que se acercaba por el centro, pero que tenía mucha luz. Cuando escuchó eso, Raúl se quedó helado y me dice: narrador, no sé qué demonios está pasando en mi casa, pero tengo un miedo como nunca antes y creo que mi familia corre peligro porque me puse a hacer memoria. Mis papás, antes de estos sucesos, eran unas personas totalmente diferentes. Ahora son personas totalmente grises, sin energía, apagados, y solo están sobreviviendo en el día a día. Pero eso que está pasando se está alimentando de ellos. ¿Qué crees que esté pasando en la casa de Raúl? Esta historia que te voy a contar es de esos temas que me gustan mucho, porque tiene que ver con uno de los fenómenos que pasa en el canal. Hablamos acerca de una temática y resulta que las personas se ponen a indagar en su entorno y a veces ya están inmiscuidos en temáticas similares, solo que no se habían dado cuenta. Ese es el caso de Yasmín. Yasmín es seguidora del canal, es familia nocturna y me manda esta historia con la que dice: estoy muerta de miedo al día de hoy, pero esto no pasó por andar preguntando cosas que no debía. Esto comenzó a pasar primero porque creía que yo era una víctima del podcast y después supe que no. Ahí les va. Para los nuevos, existe una leyenda, en la que hay personas que dicen que por escuchar este podcast pasan cosas. Yasmín se dio cuenta que en su caso no es así. Sí estaban pasando cosas, pero no era por escuchar el podcast. Te voy a contar qué es lo que le ocurrió, porque está aterrador lo que le sigue. A Yasmín le gustaba acostarse en la cama, poner música y quedarse bien dormida. Pero durante una secuencia de noches pasó algo bien extraño. Ella tiene sus playlists desde hace muy buen tiempo y son playlists que ya se las sabe perfectamente. Pone una secuencia de canciones en una de las playlists y las pone que vayan en un orden directo, una consecutiva de la otra. Y tiene otra playlist en la que la pone en orden aleatorio. No importa cuál siga, todas le gustan. Depende de qué ganas trae, de qué ánimo es el que tiene, es lo que va a escuchar para quedarse bien dormida. Por eso, cuando estaba en la madrugada y empieza a escuchar música que no está dentro de la playlist, se le hace súper extraño. Se levanta, ve el celular, no entiende cómo llegó ahí, le pone stop, lo pone abajo y se vuelve a quedar dormida. Al día siguiente, pone su playlist y a mitad de la canción, cuando ella aún está consciente, cambia de canción y le vuelve a poner la misma. La canción que le está poniendo es como un rock, pero es un rock como sesentero, setentero, que se entienda más allá si hay gente aquí melómana, que sepa en qué momento se originó el rock y tal vez son fechas o no. Nada más entendamos que es para dar un poquito de contexto en la historia. Yasmín escucha una canción que es más bien de los 60s, 70s, tal vez hasta 50s. Y esa canción le suena muy estridente. Tiene unos sonidos que la despiertan y la hacen sentir incómoda. ¿Cómo está llegando el celular ahí? No tiene idea. 2 días después, ya no pasa esto, pasa algo mucho peor. En el momento en el que se va a empezar a quedar dormida, la habitación empieza a bajar de temperatura, pero no es algo rápido, es algo un poquito lento, porque tarda más de 10 minutos en dormirse, cuando de repente empieza a sentir que tiene frío. Y en su habitación no hay aire acondicionado, ni siquiera tiene abanico.
Vive en una ciudad que el clima normalmente está cerca de los 20 grados, baja a lo mucho a los 12 grados y sube a lo mucho a los 24. Entonces es perfecto el clima de ahí, no necesita nada. A lo más, abrir una ventana y las ventanas están cerradas. Ese día abre la ventana y el aire entra un poco cálido, lo cual no hace sentido. Cierra la ventana, se va a acostar y en la madrugada abre los ojos porque está temblando. No estaba cubierta con una sábana y está aventando un poquito de vaho, no demasiado, pero sí un poquito al punto que no entiende qué pasa. Se va a poner de pie cuando siente algo peor. Algo en la habitación la está observando. No sabe qué, pero sí sabe dónde, al lado de la puerta. Voltea hacia la puerta por instinto y se arrepiente al instante, cierra los ojos, pero ahí no había nada, solo tiene mucho miedo. Así es que de alguna forma se pone como en una posición de ovillo y no le funciona, se pone de pie de la cama, va y busca un suéter o una chaqueta, una chamarra, se la pone encima, se acuesta en su cama y se queda dormida. Al día siguiente, vuelve a bajar la temperatura. Al día siguiente, vuelve a bajar la temperatura. Para este momento, Yasmín ya tiene cerca de semana y media que duerme espantoso. O le están interrumpiendo la madrugada, o en la madrugada está cansada por la cuestión del frío y no le ha expresado nada a su mamá. Su mamá y ella no tienen la mejor de las relaciones. Su mamá es muy callada, no platica mucho, no se siente como que en tanta confianza como para venir y contarle que algo le está pasando en su habitación. Aparte, su mamá, los temas que tengan que ver con cosas paranormales, no le andes contando tonterías. Eso no es para ella. Esas son cosas que te estás imaginando. Así es que Yasmín se calla, se lo guarda, pero ya se ve cansada. Y es su mamá la que le pregunta: Yasmín, ¿qué te pasa? Te veo cansada. Nada, mamá, no estoy durmiendo bien. La mamá voltea, asiente con la cabeza, no le dice nada más. Yasmín no quiere profundizar en el tema. Y entonces, estando ahí en el comedor, su mamá está enfrente. La mamá está como que trayendo, llevando platos o algo así, pero le está dando la espalda a Yasmín. Yasmín levanta su celular, comienza a scrollear, a picar la pantalla y mover hacia arriba para ver qué más cosas aparecían en el celular, cuando lo mueve tantito a su derecha y ve que justo en su hombro, tantito atrás, alguien se está asomando como espiándola viendo el celular. Es la cara de alguien que no le termina de ver forma, pero es una cabeza grande. Se ve que tiene cabello largo y se ve como si estuviera ceboso porque tiene brillo. Y entonces pega el grito en el cielo, brinca de la silla y voltea. El lugar está totalmente vacío y su mamá nada más voltea a ver y le dice: ¿todo bien? Sí, mamá, sí. Y se va corriendo a su habitación. Esa noche en su habitación, esa cosa la visita. Está ahí, acostada en la cama. Se mueve la canción. Cuando va a agarrar el celular para regresarla o apagarlo, lo levanta y ve reflejada otra vez esa cosa, pero ahora sí no es un rostro, es un cuerpo completo. Es una persona que mide alrededor de unos 65, tal vez unos 70. Tiene el cabello muy largo, las manos se ven un poco largas, porque no se ven tan normales, lo que ves es una silueta, y hay algo extraño. De la ropa parece como si trozos de tela estuvieran colgando por diferentes partes. Se queda helada, tal vez por la figura, tal vez por la temperatura del lugar, pero no le sale ningún grito y se queda paralizada. Ya no puede ver lo que está viendo en el celular, ya no puede ver la imagen. Es como si no se pudiera mover, pero no sabe si está como somnoliente o si se quedó en shock o no está reaccionando. Y para ella esto nunca lo ha vivido, si es que no sabe qué hacer. Está como en un estado de mucho miedo y entonces siente que al lado de su cama algo se empieza a sentar porque la cama se empieza a hundir y ella se empieza a ladear al lado derecho y topa con algo, lo que hace que un escalofrío le recorra todo el cuerpo. Quiere gritar, de ella no sale ningún sonido ni nada, y esta cosa le pone la mano encima de su hombro y le da unos pequeños golpes como diciéndole: ya, tranquila. La mano se siente fría, se siente áspera, y lo peor es que cuando la levanta la última vez, siente las uñas que tocan contra su piel, la sensación más desagradable que te puedas imaginar. Después de eso, otra mano la toma del hombro que está caído, le empieza a poner en su posición y después de eso se quitan ambas manos y ella recobra la compostura y pega el grito más grande que ha dado en su vida.
Su mamá llega a la habitación, le pregunta si todo bien y le dice, sí, perdón mamá, tuve una pesadilla. Y su mamá le dice, muy bien, muy bien. No dice más, se va la mamá sin preguntarle más. Yasmín no le tiene confianza, no le va a contar esto, no es la persona con la que ella le abriría este tipo de temas. No la va a ayudar, no le va a poder hacer nada. A lo más se va a burlar, le va a decir que son estupideces y ya, decídese a dormir. Y es muy extraño, porque aunque fue la noche más aterradora de su vida, amaneció descansada. Eso fue muy extraño. Y de hecho, lo que pasó en la noche ya está como un poquito como digerido, ya no da tanto miedo. Cuando se acuerda de eso, hasta se acuerda casi como si fuera una caricatura, ya no es real. Qué extraño, me estoy volviendo loca, ando muy cansada. No, no estoy cansada, pero ¿cómo puede ser? Lo que pasó anoche ha sido lo más terrible de todo. No ando cansada. De seguro son esos subidones que te da y después a mediodía voy a estar sin batería, pero no pasa. Y esa noche, con mucho miedo, se va y se acuesta. Y duerme increíblemente bien. No hay ningún sonido en la habitación, ya no prende el celular lo deja fuera de su habitación. No quiere reflejos, no quiere espejos, no quiere que esa cosa la pueda ver en ninguna parte, no quiere nada. Duerme perfectamente. No hay cambio de temperatura. Cuando se levanta la mañana siguiente se siente con ánimos renovados. El día siguiente pasa lo mismo, el día siguiente pasa lo mismo y entonces vienen los miedos. Hoy se va a presentar. Hoy va a venir, me está dejando descansar solo para pegarme más fuerte. ¿Qué es esa cosa? No sé. No he podido hablar con nadie, nadie me puede ayudar. ¿A quién le cuento esto? Y entonces, como que en un arrebato de poder tomar control, decide que va a hacer cambios en la habitación. Comienza a sacar la ropa, la lleva a lavar. Mientras la está lavando, empieza a ordenar todas sus cosas en la habitación. Ve la cama y se pregunta, ¿desde hace cuánto que no cambió mis sábanas? Ya no tiene ni memoria de cuándo fue eso. Así es que va, saca de la almohada y donde saca la almohada de su funda, caen unas hojas de laurel. Y se queda viendo, yo no metí eso ahí. Y entonces se da cuenta que debajo de la funda de la cama hay más hojas de laurel. Y entonces ve eso, no entiende lo que está pasando, y va con su mamá, le lleva las hojas en la mano y le dice, mamá, me encontré esto. Y la ve y le dice, ya estás mejor, ¿verdad? Y ella, sí, sí, está bien. Y la mamá va, saca otro frasco de la cocina y le dice, ¿por qué las quitaste? Y ella, ¿pero qué son? Son hojas de laurel, ¿para qué las quitaste? ¿Por qué están ahí? Le dice, ¿qué estabas haciendo? Escúchame. Cambiando las sábanas. Vamos, yo te ayudo. Va con ella, cambian las sábanas y justo donde debería de ir la cabeza de ella, las hojas de laurel las pone como en forma de cruz y nada más pone la sábana y dice, no las muevas. Y la almohada le dice, ¿qué vas a hacer con tu almohada? No, pues la quiero poner en esta funda. La pone, le mete una buena cantidad de hojas de laurel, se las deja acomodadas y las deja todavía como pegadas contra la cama. Le dice, ya, nada más no las saques, vas a descansar muy bien. Yasmín está impactada desde que vive solo con mamá. En la vida habían tenido tanta comunicación y una conversación tan larga. Y su mamá, creyendo en estas cosas, es la primera que manda al carajo a cualquiera que traiga historias de fantasmas. Es la primera que si viene alguien con, es que este tecito te sirve, no seas tonta, vete a la medicina. Y la mamá viene haciendo esto. Entonces Yasmín está boquiabierta. Y antes de que le pregunte algo, la mamá se para en la puerta de la habitación con las dos manos en el marco, voltea y le dice, tu abuelo viene a molestarte, no hablemos más del tema, y se va. Y Yasmín es una chica que tiene poco más de 19 años. ¿Tú crees que se va a quedar con la duda acerca de qué es lo que está pasando? Así es que persigue a su mamá y le dice, ¿qué carajos, mamá? ¿Qué acaba de pasarme? ¿Qué es esto? Y entonces su mamá le dice, tranquila, tu abuelito te está molestando y ya. Ya con eso no te va a molestar. Ya, sigue adelante. O sea, brinca el tema. Es todo. Dice, mamá, pero es que lo que ha estado pasando, no quiero escucharlo, no me interesa. ¿Dormiste bien? ¿Te ves mejor? Ya, dejemos las cosas ahí. Entonces Yasmín se le acerca y le dice, pero mi abuelo, mamá, mi abuelo falleció desde que yo era pequeña. Le dice Yasmín, bueno, ya eres más grande. Digamos que tu abuelo falleció hace menos de lo que crees. Y hace menos de lo que me hubiera gustado que falleciera. Y tu abuelo era brujo. Y aquí se cierra ese tema, no vamos a hablar más al respecto. Y me dice, narrador, estoy impactada. No sé cómo hablar con mi mamá al respecto de eso. No sé qué demonios estaba pasando en la casa.
No sé de ahora de dónde vengo y qué linaje tengo o qué cosas hizo mi abuelo. No es la persona que yo creía y ahora que lo estoy pensando, creo que nunca lo conocí. Todo lo que creía se acaba de ir al diablo. ¿Qué fue lo que se aparecía en mi habitación? ¿Por qué unas hojitas de laurel me ayudan? ¿Cómo que mi abuelo no estaba muerto? ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Yasmín? Existe gente traicionera y hay personas que utilizan a otros como si fueran basura. Pero después de todos esos, viene Cristóbal. Pero para entender la historia de Cristóbal, hay que conocer qué es lo que le pasó a Enrique, porque a raíz de lo que vivió con este tipo, es por lo que sabemos la historia. Enrique, a sus 65 años, se pensionó. Le cayó una muy buena cantidad en el momento en el que lo liquidaron del trabajo. Una empresa muy noble con la que había trabajado con ellos ya más de 35 años, había hecho una gran carrera y había hecho una gran familia dentro. El día que se fue, para él fue algo muy doloroso. Le cayó una buena cantidad de lana. Aparte de eso, la pensión quedó bastante bien. Un pago mensual cerca de 15 años con un ingreso, fíjate que bastante considerable. El problema de estos problemas felices que todos queremos tener era ese cúmulo de dinero que le dieron. Era una muy buena cantidad y él no quería que se desperdiciara. Si lo metía al banco tenía miedo que no lo supiera manejar bien, que le robaran la cuenta. No, Enrique era una persona más de actividad, más de hacer las cosas, le gustaba tener el control. Así es que estuvo pensando qué hacer con el dinero. Compro carros y los vendo, pero es mucho riesgo, yo no sé mucho del tema de carros. Bueno, voy a comprar pintura, ponerme a pintar casas. Estoy muy grande para ese tipo de esfuerzos y después llevar control de este tipo de personas necesitas mucho más carácter que yo tengo. No soy una persona tan aguerrida. Me voy a meter en la construcción y en la obra. No, ese dinero tampoco es suficiente. Ay, sí, ya te fuiste muy arriba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estando en ese ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se presenta con él una gran oportunidad. Es casi como si fuera el destino, como si le hubieran leído la mente, como si alguien lo estuviera espiando, porque le llega una carta invitándolo para un negocio de franquicias de un puesto de tacos y hamburguesas. Unos tacos y unas hamburguesas que él había probado alguna vez y estaban deliciosos, buenísimos. ¿Cómo podía ser que esos tacos tan buenos ahora lo invitaran para que fuera franquiciatario? Fue y preguntó a los vecinos, ¿a nadie más le llegó esa carta? Esto es el destino. Tal vez la gente de la empresa que lo conoce, porque estos sí son altos empresarios, lo pusieron en contacto conmigo, por eso me llegó. Cosas de ese tipo están pasando por la cabeza, porque no se le ocurre preguntarle directamente al dueño de esta franquicia, un tal Cristóbal, que de qué manera se enteró de él, de qué manera obtuvo los datos, porque siente que de esa forma se va a ningunear, siente que de esa forma va a entrar mal a la negociación, porque tal vez sí, un puesto de comida es una buena idea. No se ocupa ser tan fuerte porque él no va a estar en la cocina, no se ocupa ser tan habilidoso porque él no tiene que desarrollar desde cero, es llegar a algo que ya está establecido. Increíble. Aparte, el costo de la franquicia es la mitad de lo que le dieron. Está perfecto todo va a funcionar. Se queda con un colchón económico, va a estar recibiendo su mensualidad. Aparte, pone un negocio que va a ser totalmente exitoso. Son deliciosos esas comidas, esas hamburguesas, esos tacos. Donde lo pongo va a funcionar. Todo parece perfecto. Y entonces va a una reunión con Cristóbal. Un sujeto de unos 70, cabello negro, piel morena, un rechonchito, muy carismático. Desde que llega lo saluda con una sonrisota. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, qué gusto verte aquí, Enrique. ¿Qué tal? ¿Has probado nuestros tacos? ¿Has probado nuestras hamburguesas? ¿Has ido a nuestros locales? Y entonces Enrique le dice, claro, yo los conozco desde hace tiempo, me encantan. Por eso, cuando recibí tu carta, al instante dije, claro que tengo que entrar a esto. Cuéntame un poco del negocio. Y bueno, a partir de ahí tecnicismos que no te interesan. Cositas en las cuales si no eres un experto caerías en la misma trampa que cayó Enrique. Pequeños detalles, pequeños fórmulas que estaban dentro de los contratos, que todo se veía muy bien. Alguien tan sonriente y tan amable no puede ser un ángel vestido de demonio, sí. Lamentablemente se dio cuenta muy tarde Enrique. Muy tarde. Muy tarde porque pasan 6 meses y en los primeros 6 meses buscan el local. En este local ponen el lugar. En los siguientes 6 meses ya se estableció el lugar, ya tienen personas, ya se han capacitado. En los siguientes 6 meses empieza a tener sus primeras regalías.
En los siguientes 6 meses, son 2 años desde que inició este negocio. Porque a veces los lobos que están vestidos de oveja no necesitan morder ya. A veces están satisfechos o necesitan que su presa madure, porque necesitan dar un muy buen mordisco. Y este era el caso. 3 años y medio. En 3 años y medio, el local no era cualquier local. Era el local de los tacos y las hamburguesas de esta franquicia. El local tenía un nivel de venta tremendo. Y es entonces cuando de repente viene llegando Enrique a este local que lo llenaba de ilusión, de maravilla. Él se sentía parte de esto, estaba totalmente agradecido con Cristóbal, cómo le dio esta oportunidad, y él aparte sabía que había beneficiado mucho a Cristóbal, porque él había puesto muchas ideas ahí. ¿Cómo se iban a dar a conocer? ¿Qué personas era importante que llegaran a este lugar? ¿En qué medios de comunicación tenían que aparecer? Toda una logística para expansión y crecimiento que se le había platicado a su amigo. Todo eso ya había salido, ya se había exprimido. Era el momento en el que simplemente las cosas agarraran ya su rumbo, su marcha. Y él llegando al local, este local que lo llena de esa ilusión, hay una patrulla de policía que llega a lo esposa y lo sube. Él no entiende lo que está pasando. No ejerce violencia porque está más confundido. Y aparte, Cristóbal está ahí y le dice, súbete al carro. Es para una formalidad. Vamos. Pero él va adelante de la patrulla y él no va esposado. Solo Enrique en la parte de atrás. Y en la patrulla, el policía y Cristóbal nada más le dicen, oye, hubo unos inconvenientes con los contratos. Te vamos a pedir que ya no te presentes en la sucursal. Y te conviene. Yo te digo cuándo te levantamos eso. Pero Enrique dice, bueno, pero ¿por qué en una patrulla? No entiendo. Y entonces el policía nada más voltea, saca un arma y se la apunta. Dice, porque si no entiendes por las buenas, vas a entender por las mías. Guarda la pistola, se va para la parte de atrás y en medio de la nada, de sabrá Dios en qué punto, de qué ciudad, porque llevaban un muy buen rato allá arriba, lo baja, le quita las esposas, le mete una buena patada y le dice, y no te vuelvas a presentar. No le vuelve a caer un peso ni un centavo de esto. Siente amenazas para él y su familia. No sabe qué es lo que tiene que hacer. Y 3 meses después, estando en una confusión y depresión absoluta, empiezan a llegar una serie de cartas de abogados. Hay unas demandas, se tiene que presentar en diferentes juzgados. Una demanda queriendo su casa, una demanda pidiéndole una suma millonaria que debe venir de sus arcas, una demanda en la cual le promete que si no llegan a un arreglo va a haber cárcel para él y muy probablemente una condena de más de 30 años. Cartas que están tan bien redactadas que no parece que simple y sencillamente sean amenazas de un zoquete. Esto parece que es un cuerpo de abogados y él no entiende qué está pasando. Todo este tiempo, en estos 3 mesecitos, ha estado intentando contactar con Cristóbal, pero ya no son sus números, ya no es él. Ahí aparece el número con esa cara sonriente, porque eran sus números personales, pero contesta una mujer. Pero cuando le manda mensaje de regreso es otra persona. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y Cristóbal está perdidizo. Reaccionó muy tarde. Cuando él quiere reaccionar y se acerca con abogados, empiezan a revisar todo. ¿Qué contratos firmaste? No me dieron copia. Va muy mala cosa. Aquí te están demandando por 1000 cosas y por lo que viene aquí necesitamos ver qué pruebas tienen, pero parece que lo vas a perder todo. No creemos que vayamos a ganar. Aparte, ¿sabes quién es este tipo? Y él, sí, pues es el dueño, es mi socio, es mi amigo. No, hermano. Él, en los últimos 10 años, ha dejado más de 15 personas en la ruina, en la calle. Sus socios. Nada más que nada de esto es público, porque él también es dueño de varios periódicos locales. Entonces, no sabes con quién te metiste. Y la cosa comenzó a avanzar, y Enrique perdió absolutamente todo. Todo. Y aquí hay una situación, porque este es un tema de fraude. ¿Por qué demonios debería de hablar de esto en el canal? Porque el punto es cómo hizo que le entregara las cosas. De repente Enrique, estando en su casa, hace una reunión familiar. No vamos a perder la casa, nos sacan de aquí muertos. Y la familia estaba tan enardecida porque habían tenido contacto con toda la familia de Cristóbal y Cristóbal con la suya, y que estuviera haciendo esto no hacía ningún sentido, o hacía todo el sentido del mundo. Porque este lobo ya había sacado su verdadera piel, y él era así, un tipo sin escrúpulos.
Un tipo que quería todo lo del otro y era por lo único que iba, no por un ápice menos, quería todo. La familia estaba tan enojada que estaban de acuerdo con eso. Primero nos sacan muertos. Y estando ahí, la familia, de repente todos fueron, digamos, testigos, víctimas de lo mismo. La casa se llena de un olor putrefacto, las luces empiezan a parpadear, estando en esa reunión, y dicen que en la planta alta sonó un retumbar como si fueran muchas personas caminando y una voz grave diciendo váyanse. La voz grave suena absolutamente aterradora. Todos los que estuvieron ahí ya no pueden estar tranquilos. La luz regresa a la normalidad. Pero todos tienen una cara de miedo absoluta. Ya no está ese aroma, pero parece como si se hubiera impregnado dentro de la nariz, como si estuviera ahí, porque ahora todo parece podrido. Todos comienzan a tener sueños los siguientes días. Personas torturando al resto de los familiares, viéndolos directamente a ellos, diciéndoles, te hubiera convenido haberte salido, pero no quisiste, y siguen torturando al otro familiar. Si es el hijo, es a su madre o a su padre, si es el esposo, es a uno de sus hijos, y así, algo espantoso. Y estando ahí en la casa un día, afectados porque los sueños no paran de tener apariciones de sombras, sonidos de pasos en el segundo y en el primer piso de la casa, risas que a veces aparecen en el baño, risas que en momentos aparecen dentro de la habitación en la que están, algo que les quita por completo la tranquilidad, aparte de las amenazas continuas de las idas al juzgado. Un día en la mañana toca el timbre y están tan alterados que no quieren ir a abrir. Y el timbre vuelve a sonar una tercera vez, cuarta vez, cuando ya Enrique se para molesto, va y abre la puerta y está Cristóbal. Amigo, ¿cómo estás? Y entonces Enrique, que tiene que contener una furia asesina, y Cristóbal nada más le pone las manos así, se desabotona la camisa y le muestra una cruz con 2 líneas. Y le dice, mi amigo, te conviene irte. Te quedan muchas cosas a ti y a tu familia. Conservan la vida. Quédensela. Lo demás me toca a mí. Se voltea, se sube a un carro y se va. Y dice Enrique, 3 meses después, lo perdí todo. Todo. Ese tipo, que fue lo que me enteré, ese tipo desde que inició estaba podrido. Y esta es la historia que recopilé porque estuve buscando a sus socios, a la gente con las que había hecho tratos, y esto era lo que me debía haber enterado antes de hacer tratos con él. Resulta que Cristóbal el carismático no era ningún carismático. Era un tipejo más, un sujeto al cual la vida no le había sonreído. No tenía dinero, le iba muy mal. De esto hace 15 años. Cuando entonces, en un momento desesperado, decidió que iba a poner un puesto de taquitos. El tipo no era buen cocinero y no tenía buena sazón. Quería la vía fácil. Él veía que había puestos de tacos. Los puestos de tacos tienen gente, pues ¿qué tanto problema puede ser un puesto de taco? Porque sí veía las cosas Cristóbal, siempre. Y entonces puso un puesto de tacos insípidos, con una tortilla que se rompe, con una tortilla que tampoco tenía sabor. Algo que hacía que alguien que lo probara no regresara jamás. Los costos, altísimos, porque si lo hacía él tenía que ser algo especial. Cristóbal era alguien especial. Cosas de locos, cosas de personas que no han entendido que muchas cosas se hacen a base de esfuerzo. Y es ahí, en esas circunstancias, cuando Cristóbal empieza a conocer la desesperación. Su inversión, que era tan obvia, tan sencilla y tan fácil, no estaba funcionando, y era el último dinero que le quedaba. Ahora sí necesitaba sí o sí que funcionara. Y se dio cuenta que a 2 cuadras tenían un par de semanas que abrieron un puesto de tacos y hamburguesas. Y ese puesto de tacos y hamburguesas estaba teniendo un éxito tremendo. Fue ahí, se hizo pasar por cliente, y poco a poco, yendo casi todos los días, comenzó a hacer amigos del mesero, de la persona que estaba atendiendo caja, del tipo que estaba en cocina, y empezó a extraer secretas, metodologías de trabajo, formas de hacer las cosas. Las intentó replicar, pero se dio cuenta que no era tan listo. Así es que sí se dio cuenta que él era muy bueno engañando. Lo siguiente que hizo fue engañar a una persona para que se volviera socio de él en su puesto de tacos. Lo invitó un día y ese día maravillosamente estaba saturado de personas. No paraba de dar tacos. Lo que la persona a la cual habían invitado no supo es que antes él había puesto un letrero: se regalan tacos, pero necesitas venir con 2 personas más. Se regalan 5 por persona. Había estado 1 hora parada, 1 hora antes de que llegara su amigo, y él había saturado el lugar.
traía una muy buena cantidad de tacos, lo último que le quedaba de dinero lo había invertido ahí, todo para generar una apariencia. Cuando llegó su amigo para hacer la inversión, dijo, este negocio claro que nos va a dar. No lo pensó dos veces, le dio una cantidad de dinero. Con esa cantidad de dinero, Cristóbal mandó al carajo a su amigo, se compró un traje con el cual se veía como una persona muy elegante. Compró hojas de papel bastante caro y redactó una carta. Se dio cuenta que no tenía como algo muy bien escrito, así es que fue y buscó a alguna persona que estuviera en derecho y redactó algo mucho más en forma. Buscó unos sellos que estuvieran bonitos de una empresa que ya existía y fue y se presentó con el dueño de los tacos y hamburguesas. Él estaba haciendo una propuesta increíble, que se asociaran. Él, como era socio de esta empresa multinacional, lo cual era una absoluta mentira, quería que se extendieran en franquicias y en diferentes cosas, porque para este punto se dio cuenta que el dueño de esos tacos y hamburguesas era alguien que tenía un perfil muy tranquilo, era alguien que confiaba mucho en los demás, y en Cristóbal era fácil confiar. Él lo sabía. Así es que Cristóbal se fue metiendo poco a poco. Le dijo que primero le enseñara un poco el negocio para ver dónde lo iba a replicar y todo. Todo esto era poco a poco para ir ganando lugar. Y cuando ya tenía un lugar central importante, todas las personas que trabajaban dentro del restaurante no se habían dado cuenta, pero seguían las órdenes de Cristóbal y no del dueño original. De ahí fue muy fácil boicotearlo, hacerle la vida imposible. Y a una persona que tenía 60 años hacerle la vida tan pesada, no es raro que le haya causado al poco tiempo un derrame, ¿verdad? Qué extraño, porque estaba perfectamente bien de salud. Inclusive el día en el que le dijo a Cristóbal, ya no quiero que estés aquí. Y dicen que esa noche en su casa se escuchaban gritos y hubo mucho parpadear de luces. De hecho, hay personas, vecinos, que juran haber visto sombras en las ventanas. Y así fue como se hizo del primero de los locales. Todos los siguientes son historias de terror, cada vez, digamos, como más traicioneras, más podridas, con más artimañas de una persona que lo único que quiere es todo lo que tú tienes. Temo tiene una de las historias más aterradoras que me ha llegado al canal. Temo cuenta que hasta sus 7 años su vida era totalmente normal. Un niño común, un niño más como los demás que estaba jugando, que pasaba el tiempo en casa, de repente hacía sus travesuras, sus chiflazones, pero no había nada de especial en su vida. Pero a los 7 años tuvo un accidente. Él iba en un patín del diablo y al ir en el patín del diablo se tropezó con algo, se metió un muy fuerte golpe en varias partes de su cuerpo, termina inconsciente 2 días en el hospital y cuando despierta ve algo que lo deja mal. Frente a él, justo en la cama, con el momento en el que abre los ojos, escucha a su mamá que le empieza a hablar y a decir: Temo, Temito, ¿estás bien, doctor? Vengan, vengan, ya se despertó, vengan, ya está aquí, ya está aquí. Y mientras la mamá dice eso, Temo no puede apartar la mirada del frente, aunque su mamá está a un ladito, porque justo frente a él hay una sombra. Y esta sombra es como si estuviera pero delineadititito. Es una mujer, parece, porque se ve la silueta del cabello, es un cabello muy largo y ondulado, las manos se ven muy finas, pero es absolutamente negro. Del lado derecho de él, ve cómo vienen entrando por la puerta de la habitación 2 niños sombra. No tienen rostro, no tienen características especiales, no se ve ningún rastro de la ropa, pero el tamaño era el tamaño de niños pequeños, más pequeños que él incluso, y vienen caminando lento como si tuvieran como un poquito de vergüenza, como si quisieran a ver qué es lo que está llamando tanto la atención. Vienen acercándose a su cama, voltea con su mamá le está hablando y le dice: mamá, ¿quién es la señora y los niños? Y su mamá voltea para todas partes. En eso va llegando el doctor y le dice: doctor, hay una señora y unos niños, me está diciendo que ve una señora y unos niños. Y le dice: tranquila, tranquila, está bajo el efecto todavía de cosas que le hemos puesto, usted no se preocupe, está confundido, déjelo. En ese momento Temo se acuerda que se le cerraron los ojos, se queda dormido. Cuando se despierta, su mamá no está en la habitación, está su bolsa, pero la mujer que estaba enfrente de la cama sigue ahí y los 2 niños están al lado, ahora junto con otro adulto. No ve rasgos, no ve detalles, son siluetas. Siluetas medias transparentosas, porque cuando ve que entra el doctor y pasa detrás de la mujer, logra notarlo. O
sea, ve qué está pasando detrás de ella. No es algo como que le opaque totalmente la visión. Es difícil de decir porque es algo como que si estuviera y a la vez como si no estuviera ahí. Él no entiende qué está pasando. Está hablando con el doctor, le dice que tranquilo, que en un momento llega su mamá. Y le dice, doctor, ¿pero por qué estoy viendo a esta mujer y estos niños? Y entonces le dice, qué extraño, porque ya ahorita no deberías de tener más efectos de lo que te hemos puesto. Vamos a esperar las siguientes horas y te voy a mandar otro especialista. Otro doctor llega, tiene una entrevista con él. Y entonces Temo, aunque es muy pequeño, se da cuenta que si sigue diciendo que está viendo estas cosas, tal vez va a pasar algo que no le va a gustar. Así es que Temo mejor se calla la boca y cuando el otro especialista le pregunta, me dijeron que estabas viendo cosas. Ah, sí, pero hace rato se me fue el sueño, ya no me sentí como tan cansado y ya los dejé ver. Tal vez estaba como durmiendo despierto o algo así, doctor. ¿Esas cosas pasan? Y entonces el doctor se ríe y le dice, sí, esas cosas pasan. Aparte, Temo, tú estabas, llevas 3 días dormido y empieza a sacarle como una plática más amena para relajar al muchacho al verlo en tan buen ánimo. Y ya le dice, tú tienes mucha suerte, esta es una segunda oportunidad que te da la vida. No sabíamos si ibas a despertar o no, se te inflamó el cerebro, entonces que estés aquí con nosotros ahorita que llegue tu mamá, dale un abrazo. Tu mamá te ha extrañado mucho, te ves muy bien, te ves como si no te hubiera pasado nada. Eso se lo decía como para que no tuviera un golpe de realidad tan fuerte, porque cuando Temo fue y se vio frente a un espejo, estaba lleno de magulladuras, la cabeza estaba totalmente rapada y traía unas marcas en toda la zona derecha de la cabeza. ¿Qué fue lo que le hicieron? Él mejor no quería averiguar, utilizaba una gorra a partir de ahí y mejor no preguntaba. No preguntaba, porque aunque pareciera que la cosa más llamativa y lo que debería de hacer que estuviera toda su atención es el tema del accidente, desde que salió del hospital no dejan de aparecer sombras en todas partes. Su casa tiene 3 sombras que siempre están fijas en el mismo lugar. En la cocina, en la sala y en la entrada. En la entrada es una muy alta. Pareciera como si fuera de un señor de hace mucho tiempo, porque inclusive ve que en la mano lleva algo como si fuera una pala o un rifle o algo así. Vuelvo a decir, son sombras. No ve personas, son sombras. Y las sombras no reaccionan ante Temo. Te digo esto porque todo lo que te estoy narrando de Temo ya pasó hace muchos años. Temo tuvo que aprender a que las sombras, aun cuando él les habla, no le responden, no se mueven a su antojo. Si las llama, no se comunican. Si intenta tener interacción con ellas, es como si de repente lo vieran, de repente no. Y en ocasiones se ve que se acercan, pero no pasa nada más que eso. No lo pueden tocar, él no las puede tocar. Y no es como que se metieran en los sueños y parecieran cosas así. Nada de eso. Él, desde ese día, dice estoy rodeado de fantasmas. Y fue su forma de decirlo para poderle hacer frente a esto. Eso lo hace sentir especial, lo hace sentir diferente. Pero al mismo tiempo, la palabra fantasma para él significa algo que no está. Entonces lo hace sentir tranquilo. Cuando él dice estoy rodeado de fantasmas, estoy rodeado de cosas que no están. Es como si su mente hablara en 2 idiomas, para afuera y para él. Y para él le da mucha tranquilidad. Lo han invitado a casas encantadas, a lugares en los que hay ruidos. Y Temo dice, pues sí hay sombras, pero no hay tantas como otros lugares. Los cementerios, a veces hay muchas, a veces hay muy poquitas. Entonces, Temo a lo largo de los años fue descubriendo cómo asimilar esta situación y saber que es bueno no hablar de esto. No te lo digo como algo aleccionador, sino como algo que él entendió. Si hablo de esto, la gente no me entiende. Si hablo de esto, me veo como alguien extraño. Si hablo de esto, las personas me juzgan, les doy miedo. Y si no hablo de esto, no pasa nada. Y tampoco me ha pasado nada, ni me ha ocurrido nada. Entonces, mejor no lo hablo y ya. Y así siguió avanzando muchos años la vida de Temo. 10, 15 años, no sé exactamente cuántos son, pero son una muy buena cantidad de años porque al día de hoy Temo ya tiene más de 30. Entonces, Temo, a sus 20 y tantos años, pegándole casi a los 30, ha tenido la única experiencia en la cual dice, narrador, te puedo asegurar que sí hay algo más allá de los fantasmas. No sé qué es, pero es malo. Yo lo vi de cerca. Y él cuenta que buscó entradas para un museo que es muy concurrido. No sé si es en su ciudad o en otra parte porque no me lo especificó. Pero el punto es que en el museo
sí se necesita como un buen tiempo de anticipación para que tengas las entradas. Y dice que en ese tiempo, no sabe si al día de hoy todavía, había como una puesta, un lugar en el que estaba un tipo de estancia de lo que fueron algunos reyes de alguna parte de Europa de quién sabe qué siglo. Y era una estancia en la que eran 2 sillas, una alfombra, un par de cuadros, una armadura y varios detalles más. Él no se fijó en todo eso porque hubo 2 cosas que le llamaron tremendamente la atención. En la parte trasera, donde formaron una chimenea, que quién sabe si es histórico o no, pero se veía muy bonito en el lugar, la chimenea todo el tiempo parecía prendida, podía ser una pantalla o algún otro tipo de tecnología porque ahí no irradiaba calor. Tantito adelante de esa chimenea era donde estaban las 2 sillas. No eran sillas cualquiera, eran este tipo de sillas que no sabes si es madera, es metal o la combinación de ambas, porque están llenos como de detalles. Y aparte su estructura se veía robusta, se veía grande. Y entonces veía garigoleados, veía brazos para el descansabrazos, pero bastante amplios, bastante largos. La parte de abajo del asiento se veía como si fuera un terciopelo tremendo, pero no logró ver el color, porque había una sombra sentada ahí. Era la sombra de una mujer que estaba sentada ahí con un sombrero enorme, enorme, algo totalmente de época, y estaba ella sentada, volteando a su izquierda hacia donde estaba la otra silla. Las sillas las pusieron de tal manera en la que si alguien se sentara en cada una, si hace un ligero movimiento de cabeza hacia el lado que está la otra silla, se estaría viendo casi cara a cara a la otra persona, como si fueran puestas para una conversación muy formal. No para que te veas de frente, sino para que estés al lado y con un ligero movimiento ya se están mirando los ojos. Entonces, él ve a esta mujer volteando a su izquierda hacia la otra silla, pero en la otra silla ve a un tipo que no es una persona, es una sombra, que tiene la mano en la barbilla y le está volteando a ver a ella. Y están fijos totalmente. Es como si estuvieran ahí, plasmados. Llega un momento en el que inclusive él se pregunta si es algún efecto visual del museo, porque nunca le había tocado ver tanto detalle. Las manos por primera vez se ven oscuras, pero se ven con ciertas matices. Las sombras son diferentes a las que siempre ha visto. Son más detalladas. Los dedos de las manos de este sujeto es casi como si tuvieran una estructura, una forma más específica. Son más oscuros. Por medio de los dedos si no logra ver detrás de ellos. Aparte, es como si fuera materia, como si fuera algo que puedes tocar. Y se ve algo como si fuera una combinación entre el carbón o entre la obsidiana. Algo oscuro y brillante, pero negro absolutamente. Él está viendo a detalle eso y después voltea con la mujer e intenta imaginarse de qué color pudo haber sido el sombrero, qué pudo haber traído ahí, porque se ven algunas figuritas y el ala del sombrero es algo tremendamente grande. Entonces lo está viendo a detalle cuando escucha muy cerquita de su rostro rojo, y entonces él no sabe si le están hablando a él o no. Él sigue prestando atención en la sombra esta y ve el sombrero, está pensando qué color pudo haber sido. Rojo. Vuelve a escuchar, voltea hacia abajo y entonces nota que la sombra de la mujer levanta unos párpados y unos ojos absolutamente negros, ahora sí, como 2 piedras negras a las cuales está dando la luz directo. Lo ve y vuelve a ver cómo se abre la boca de la mujer y sale de ahí el sonido. Rojo. Es rojo. Él se pone a temblar. Jamás había tenido contacto con ninguna de estas cosas y nunca una de estas cosas había sido como de una forma tan invasiva su interacción, porque le está leyendo la cabeza. Él no está preguntando el color, lo está pensando. Así es que se pone a temblar, se pone pálido, se voltea y se va. Y desde ese momento se pierde en las calles, comienza a caminar sin rumbo. No quiere volver a toparse eso, aparte que era. Eso era un fantasma. Entonces es un fantasma de alguien que recién falleció. O eran personas pintadas, no pregunté. ¿Es alguna atracción del museo? Y comienza a buscar a ver si en algún diario, si en alguna nota hay algo acerca de estas sombras, pero no hay nada. Está muy confundido. Al día siguiente en su casa, llega a su habitación y cuando abre la puerta, la siente tranquila, la siente despejada, pero al mismo tiempo hay una sensación extraña en el aire. Algo ahí no está bien.
no puede estar tan cansado y despierto al mismo tiempo, así es que le queda dos: tu habitación o hacer el ridículo en la sala de tu casa. Irte a acostar ahí o quédate en tu habitación. No quiere levantar sospechas, no quiere hablar acerca de este tema porque va a tener que hablar acerca de toda una vida que ha ocultado, así es que decide que su habitación es más fácil. Se acuesta en la cama, cierra los ojos, algo lo hace abrirlos y ahí están las sombras de los dos. El sujeto, que lleva la mano en la barbilla, pero ahora mueve los dedos y lo logra ver perfectamente, y ve a esta mujer que está ahí, ambos con los ojos abiertos, viéndolo. Y cada vez la estructura de la piel empieza a ser como más real, empieza a notar más esos detalles, puntitos negros, es como si la piel fuera absolutamente negra, como si vieras un carbón directamente, pero logras distinguir los ojos porque tienen brillo, y es un brillo propio. Ahí no hay luz en la habitación de Temo, pero los ojos de ellos sí se notan iluminados. El cuerpo de ellos es como si estuviera quemado, es como si simple y sencillamente fueran carbón vivo. Y cuando él los está viendo, dice: déjenme ya, fantasmas, y cierra los ojos, cuando escucha un susurro, la voz de una mujer que le dice: yo no soy un fantasma. Y siente como una mano se le pone encima del hombro y otra mano en el pecho. Y es muy extraño porque Temo dice: yo ya no sé si esto lo soñé, lo sentí o qué, pero empecé a ver un lugar que era todo de color rojo, no veía forma, solo era un color así rojo incandescente. Sentía mucho dolor en el pecho, mucho dolor en el hombro, me sentía muy mal, como atrapado, como asfixiado, y en algún momento abrí los ojos, estaba sudando, me fui corriendo al baño, me quité la camisa y enfrente del espejo noté con terror que tenía una mano en el pecho y una en el hombro, rojas totalmente, como si me hubieran quemado con ellas. No como para unas quemaduras de segundo grado o tercer grado, no me iba a dejar marca, pero era como si esta mujer me hubiera firmado. ¿Te atreverías a pasar una noche en ese lugar? Jennifer me hace la advertencia que la brujería no es lo que parece y que hay riesgos que a veces no sabes que estás asumiendo, y a ella le tocó vivirlo de primera mano. Ella me cuenta que durante una temporada medianamente larga estuvo con la temática de la brujería, la quiso practicar. De esto ya hace algunos ayeres. Sin embargo, de la peor manera se dio cuenta que no era algo que quería para su vida. Y te digo esto porque ella era una aficionada, no era una experta, no estaba llevando estas cosas con una maestra. Lo hacía todo por su cuenta, videos de internet, lo que recomendaba una y otra persona. Iba a estos lugares donde vendían libros de ocultismo que estaban dedicados a este tipo de creencias o de búsqueda de información o de búsqueda de conocimiento, y ella iba a estos lugares, a convenciones, todo eso. Y de ahí era donde obtenía la información. Compraba algunas cositas y herramientas porque son de venta al público y se ponía a practicar. De repente se dio cuenta que como que lo suyo eran las invocaciones. Comenzar a invocar poder de hadas, poder de la naturaleza, el poder de otras entidades. ¿Por qué decidió que eso era lo suyo? Lo desconozco, pero parece que fue algún tipo de afinidad, porque me dice que se volvió algo adictivo. Para este entonces, Jennifer no es una adolescente, Jennifer ya es una adulta, vive sola en un departamento, el departamento paga una renta ahí en ese lugar, y ahí es donde se ha transformado en su laboratorio de brujería. Porque si te metes a su departamento sin avisarle, te vas a topar con todas las mesas llenas de cosas que te van a dar miedo. La primera no, porque solo tiene hierbas, y parece que se fue a un mercadito para comprar algún tipo de especies para preparar comidas exóticas. Pero cuando llegues a la segunda y veas monos de carrizo, cositas hechas con mecates y diferentes cosas puestas ahí que has escuchado en historias de terror, pero Jennifer las tiene colocadas, separadas, en cajitas, te va a empezar a llamar la atención. Cuando veas otra de sus mesitas que tiene velas y tiene estatuillas, ahí sí puede ser que te haga ya tragar saliva y que ya no sepas exactamente qué está pasando ahí. El tema de Jennifer es que para ella es un taller de brujería, es un taller de invocaciones, es un lugar, es un santuario en el cual ella puede hacer lo que quiera. Pero es entonces cuando te digo, el problema son las visitas sorpresa. Un día en la mañana, cerca de las 10 de la mañana, recibe una llamadita. Es su primo, vamos a ponerle de nombre Pigmenio. El primo de Pigmenio le habla y le dice a Jennifer: oye, traigo a mi niña porque me la tuve que traer aquí a una revisión de un hospital. Por favor, danos asilo, danos oportunidad de quedarnos en tu casa una noche.
porque hasta mañana me la van a recibir, tuvieron ahí un retraso y está un poquito malita y no traigo dinero para más cosas. De hecho, vengo nada más como con el dinero contado de la consulta y la medicina y no te pido que nos prestes dinero, nada más por favor déjame dormir ahí. Y Jennifer se queda como media golpeada por la situación. Le hace una pregunta que al primo lo hace sentir incómodo. Dice, ¿tu niña está bautizada? Y el primo le dice, pues a ti qué te importa, nada más te estoy pidiendo quedarme a dormir ahí. Y Jennifer, para seguirle el juego, se ríe y le dice, no, te pregunto en serio. Y le dice, no, pero pues qué te importa, o sea, ya muy mi rollo. Si no quieres que me quede ahí, búscate otra excusa, porque tú tampoco eres como que la muy religiosa, todos sabemos que andas ahí de brujilla. Y entonces ella le dice, órale primo, nada más que sabes qué, llega por favor al departamento en unas 3 horas. Y le dice, uy, estoy aquí abajo en el lobby. Y ella, no, espérame porque sí está muy tirado, ahí sí me da vergüenza. Jennifer agarró todas sus cosas, las metió en una bolsa de basura, le llevó 10 minutos. Y esas cosas en la bolsa de basura, fue y las metió en un closet, lo cerró, le metió llave y san se acabó. Pero 2 horas 45 minutos no las dedicó a eso. Las dedicó a hacer protecciones en la casa para la pobre niña, porque ella sabía que muchas de las cosas a las que había invocado, si andaban por ahí, le podían causar daño. Y empezó a buscar cosas desde algún tipo de invocación, círculos de sal y bueno, 1001 cosas que Jennifer sabe y yo desconozco. Pero ella se aventó más de 2 horas haciendo una y otra cosa en las diferentes habitaciones, diferentes entradas, ventanas de la casa, en los espejos, en el piso, en los lugares en los que iban a dormir, en los que iban a descansar, en los lugares que hubiera mucha convivencia, en el baño, cualquier lugar donde pudieran agarrar a la pobre niña desprevenida. Y al final se acordó de algo. Ella había comprado, caro, bastante caro, un tipo de sal negra especial que había sido tratada, que era 100% para protección. Así es que agarró esa sal ya escondidas arriba del canto de la puerta del cuartito que tenía para invitados. La puso esta sal también en las orillas abajo y en las ventanas. Fue por el primo, llega y se pone a platicar con él, suben. Para esto el primo estaba cansado, esperar 3 horas en un lobby sin hacer nada con una niña que está esperando que la atiendan en el hospital porque se siente malita es algo bastante pesado. Entonces el primo está drenado, se siente muy cansado. Para este punto ya son alrededor entre las 3:30 y 5 de la tarde por dar un rango de tiempo. Así es que en lo que tienen conversación, piden de comer algo y hacen ahí como que 2, 3 cositas las que van a tener que acomodar, etcétera. Ya les dieron casi las 6:30 de la tarde. Empieza a oscurecer. Y el primo le dice, prima, discúlpame que te diga esto, no quiero sonar como no amable y no agradecido, pero me tengo que ir a dormir y ya no aguanto. La niña ya está súpita, está dormida. Así es que la carga, Jennifer se los lleva a su habitación y nada más dice, por favor, no salgas. Si ocupas salir, mándame mensaje. Y él le dice, prima, no me vengas con cosas. Y le dice, por favor, tú sabes en qué ando. No quiero que le saquen un susto. Y el primo le dice, ¿me estás hablando en serio? Sí, primo, en serio, por favor. Si quieres salir del cuarto, por favor, mándame mensaje. No quiero que les lleve el susto. No, bueno, está bien. Pues el primo, quién sabe cómo se quedó, porque no le mandó ningún mensaje. Se quedó dormido al poco tiempo porque era notorio por los ronquidos. Y entonces Jennifer se queda media hora despierta, nota que no hay nada, y Jennifer estaba muerta del cansancio por el acelere de la mañana, por acomodar las cosas, y porque todo el tiempo que estaban platicando tenía un ojo en el primo y 3 ojos en la niña, que la niña no le fuera a pasar nada, que no se fuera a sentir extraña, que no notara algo ahí, porque entonces sus protecciones no fueron buenas. Así es que ya, sin siquiera cambiarse de ropa, ella se queda acostada en la cama. Hay un bulto en la pierna que la molesta y no la deja como dormir al instante. Así es que nada más como se acomoda, ni siquiera revisa y se queda bien dormida. La puerta de su habitación abierta de par en par. Es más, los seguros de la puerta de la entrada, hasta el día siguiente se dio cuenta que no estaban puestos. Se quedó dormida. Y de repente, quién sabe cuánto tiempo pasó. Media hora, 15 minutos, tal vez 1 hora. Pero escucha que alguien comienza a respirar. Pero es una respiración como atrabancada. Como te ha tocado escuchar a alguna persona que está sumamente enojada y el corazón lo trae acelerado a 1000 y está a punto de soltar un golpe y que comienza a respirar.
y que la respiración solo lo hace enojar más. Y es algo que sabes que en cualquier momento se va a salir de control. Esa persona no se está controlando y esa respiración no lo está calmando. Está haciendo que se enfurezca más y más y más. Y cada segundo que pasa el riesgo está aumentando. Esa era la respiración que estaba escuchando Jennifer. Y Jennifer empezó a sentir miedo. No se logró ni siquiera levantar de la cama porque escuchó cómo esa respiración, que pasó cada vez algo más animal, como si fuera casi un búfalo, se transformó en un tipo de bufido cada vez que sonaba el aire, y sonaron unos pasos tremendamente rápidos y fuertes que venían desde la entrada de su casa, corriendo por el pasillo, y se estacionaron justamente detrás de ella. Y entonces el bufido lo tuvo aquí, entre el oído y el cuello. Una sensación terrible. Estaba dando la espalda, y a eso que le estaba dando la espalda, le tenía la yugular cerquita para que le hiciera lo que quisiera, y le empezó a respirar acercándole aquí lo que fuese, la boca, el hocico, lo que fuera. Era una sensación de invasión absoluta, algo horrible, tremendo, y ella, conteniendo lo más que podía, nada más apretó los puños y empezó a decir en lo bajito algo que ella sabía para protección, y de repente la pierna que le molestaba se empieza a calentar y a calentar y a calentar y a calentar y a calentar, al punto en el que le está quemando, pero ella no quiere decir nada. Sigue diciendo las cosas que tiene que decir. Esa cosa se empieza a separar, se escucha donde crujen muchos huesos en la habitación, y después, ¡pam, pam, 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 pam! 6, 7 pasos, suenan golpes de puertas en todo el departamento de Jennifer, y tranquilidad completa. El primo seguía roncando, totalmente dormido. Jennifer no podía parar de temblar. Ella, todo lo que había hecho alguna vez de invocaciones, jamás había funcionado. Nunca, ni una sola vez. Nunca había visto nada, solo sentía que era verdad, sentía que ella conectaba con eso, pero nunca había visto ni sentido nada, y menos así. Ese día se dio cuenta que esa cosa estaba enojada. Y pasaron como 3 semanas. 3 semanas que después supo qué fue lo que ocurrió ahí. Pero antes de eso, ¿por qué se le quemaba la pierna? Y es que, cuando tomó la compostura y cuando el primo todavía no se había levantado, se mete la mano a la bolsa del pantalón y saca su bote de sal negra. Ahora había cambiado la textura, era como si le hubieran puesto un calor tan fuerte que hizo que todo se hiciera como apelmazado, todo pegado. Ahora todo eso estaba allá adentro, ya nunca lo pudo sacar. Se quedó dentro del bote. Su pierna se quedó quemada, con una marcota, para que supiera que no anduviera jugando con este tipo de cosas. Porque 3 semanas después, cuando en los círculos de personas que manejan estos temas comenzó a preguntar qué pasaba, le quitaste su comida, le quitaste la niña. ¿Cómo no se iba a enojar contigo? Fue nada más para dejarte claro que si lo volvías a hacer, las cosas no iban a terminar nada más en bufidos. Si alguna vez has vivido algo como esto, compárteme tu historia. Narrador, ¿crees en maldiciones fortuitas? Así comenzaba un correo que me dejó temblando. Hay una seguidora del canal que me cuenta que ella cree que su familia está maldita, pero ahora que indagó en la historia, no entiende exactamente qué es lo que provocó esta maldición. Te voy a contar qué es lo que le pasó y después cómo se dio cuenta de la maldición. Ella, durante varias noches, comenzó a tener visitantes nocturnos. Primero, unas sensaciones en la habitación, la sensación de estar invadida, la sensación de que alguien lo observaba. Después de eso, algo un poquito más pesado. Era como si eso que estuviera ahí y lo observara, se acercara cada vez más, y sentía una presencia muy cerquita de ella, escasos 20 centímetros, 30 centímetros, algo que si llegabas a estirar la mano en la noche, lo ibas a tocar. Y ella no quería sentir eso. Así es que nunca estiraba las manos, de hecho se recogía en su cama, hasta que la tercera noche, de repente, se volvió visible. Justo frente a la cama, había algo que parecía una figura humanoide, un poco alargada. Sus manos tenían como los dedos muy largos y terminaban como en puntas afiladas. No te imagines como una mano huesuda, imagínate más bien como si fueran las patas de algún tipo de pájaro. Ese tipo de dedo, ese tipo de garra, ese tipo como de uña. Y también la muñeca como demasiado delgada,
La forma, la dirección a la que se iban los dedos parecía más lo de un pájaro que lo de un ser humano, pero era un cuerpo humanoide. La cabeza tenía como el cabello muy largo y se veía deformada hacia adelante como si terminara en un tipo de pico, pero no era un pico de pájaro, era como si simplemente fuera algo más cónico hacia adelante. No veía tantos detalles. Había algo raro en la vestimenta, porque parecían como si fueran harapos, como si fuera recolectando cosas solo para cubrir su cuerpo. Y entonces ve que esa cosa tiene algo que sobresale un poco arriba de los hombros y está en la parte posterior que forman como unos triángulos. ¿Qué era exactamente eso? No sabe, pero cuando esta cosa se movió, esa cosa se movía como en ciertas direcciones en las cuales se veía que estaba conectado al cuerpo, pero no necesariamente eran los hombros. Fue algo maravilloso por una parte, porque lo que estaba viendo era algo fantástico, pero era malévolo y aterrador, porque esa cosa que estaba ahí no se veía con buenas intenciones. Para nuestra seguidora, es uno de los momentos más traumáticos de su vida. Pero como varias horas después, solo abre los ojos 10 de día, ella cree las primeras noches que esto es un sueño, que ella ha estado soñando pero de una forma muy lúcida. Y de hecho, está como tan afectada por esto, pero al mismo tiempo tan maravillada, que ella comienza a buscar acerca de los sueños lúcidos y está buscando información para ella provocarse un sueño lúcido y volver a ver esa cosa para ver si ahora puede traer una linterna en su sueño lúcido y ver qué es lo que está viendo. O sea, está maravillada y aterrada. Yo supongo que es una persona muy curiosa. El tema es que vuelve a ver una cuarta, quinta y sexta noche. Y hay algo raro. En uno de sus sueños, esa cosa se acerca con ella y su garra se la pone desde el cuello y se la va pasando a la clavícula y cuando se levanta, trae una marca como de un rasguño. Se asusta. Esa cosa, lo que sintió que la tocó, es como si le hubiera transmitido una intención y no era buena. Para nada era buena. Ya con miedo y entendiendo que eso no era un sueño o era más que un sueño, habló con su mamá. Y cuando le habló a su mamá se quedó pálida. Pero pálida, asustada, temblorosa. Ella, la chica que es familia nocturna, dice que se impactó tanto que se acerca con mamá porque cree que se puede desmayar o le va a pasar algo porque se ve donde la señora pierde un poco el equilibrio. Va y la abraza, le acerca una silla, se sienta y la señora y se pone enfrente de ella y le dice, mamá, tranquila, pues fue un sueño, yo creo que fue un sueño. Y la mamá le mueve la cabeza de un lado para otro y le dice, no fue un sueño, mija. No fue un sueño. Esa cosa me persigue desde que yo soy pequeñita. ¿Cómo, mamá? Dice, sí, hija. Cuando me casé la dejé de ver, pero desde pequeñita hasta antes de casarme, siempre se me aparecía en la habitación o en mis sueños. Y dice, y yo creo que la culpable es tu abuela. ¿Por qué? Porque cuando yo le conté, se puso bien pálida y me metió un par de cachetadas. Y me dijo, no quiero que me vuelvas a hablar de eso. Y ya. Dice, pero ahorita, mija, vamos a ir a hablar con ella. Porque si esa cosa nos está persiguiendo y si tu abuela sabe por qué, necesitamos que nos cuente. Narrador, como yo te sigo ya desde hace más de un año, yo esperaba que la historia que fuera a contarnos mi abuela es que iba a salir algo de lo que tú ya has contado en varias ocasiones, que nos terminamos dando cuenta que esa persona a la que queríamos era alguien muy diferente y terminaba siendo una bruja. Pero no es el caso. No es el caso. Mi abuela sí sabe por qué esa cosa nos sigue, pero no entiende por qué nos sigue. Ahí te va. Resulta que cuando mi abuela está embarazada de mamá, ella y su esposo se fueron a un viaje antes de ser papás. Este viaje fue un viaje de carretera de 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Y fueron a una ciudad muy cercana de donde ellos eran. Al ir a esta ciudad, anduvieron ahí paseando, mi abuelo le invitó un panecito en una plaza a mi abuela, se fueron a cenar a algún lugar y agarraron carretera en la madrugada. Cuando agarraron la carretera en la madrugada, dicen que en un encuentro de caminos en un cruce, iba pasando el abuelo cuando vio que muy rápido, pero caminando lento, así me lo explica, como si viniera caminando, y es algo que te vas a llevar, pero es más rápido que tú, aunque pareciera lento, venía una sombra de alguien muy alto o muy alta, con unos brazos muy largos, con unos harapos puestos,
un cabello largo que le cubría el rostro y el rostro le salía algo de ahí en forma como de un pico y que los dedos no eran de persona, eran como de pájaro. Entonces que el abuelo ve que lo va a atropellar, mueve el carro para un lado, le saca la vuelta, sigue para adelante y cuando ven en el retrovisor esa cosa está parada volteando hacia el carro. Cuando llegan ellos a su casa esa noche, no se topan con nada y están tranquilos. Pero en el momento en el que nace mi mamá, el día 1 que ella llega a la casa, esa cosa estaba en el cuarto de mi mamá, en su habitación al lado de la cuna. Justo cuando mi abuela llegó con la bebé en brazos, mi abuela pegó un grito, salió de la habitación, entra mi abuelo y él no lo ve porque ningún hombre puede verla desde que está pegada a nuestra familia. Desde ese día no nos ha dejado. Mi abuela necesita estar en compañía de mi mamá para verla, si no, no la ve. Y yo ahora parece que es la que heredé eso porque mi mamá ya no la molestaba hasta ahora que me está molestando a mí. Así es que no sabemos, narrador. No sabemos si se nos pegó un demonio, se nos pegó un ente o se nos pegó una maldición de forma fortuita. ¿Y tú qué harías en este caso?